Hola, gente de YouTube. ¿Cómo están? Bien. Excelente. Bueno, aquí les traigo un nuevo fanfic, o quizá no, tal vez ya lo escucharon en otra parte, o tal vez no. El link del fanfic estará en la descripción, así que vayan y apoyen al creador para que se anime a sacar más capítulos. Bueno, ya los dejo con el fanfic. Así que nos vemos en el próximo video, cuídense mucho y que Dios los bendiga con mucho dinero. Y si no quieren dinero, entonces con muchos bebés. Capítulo 573. The Voice. Tras el macabro enfrentamiento, Peter contempló los cuerpos sin vida de Albus Dumbledore y Heller Grindelwald. Su fallecimiento marcaba el fin de su tiempo en este universo. Pero antes de partir, Peter sabía que sus acciones debían resonar más allá del vestíbulo ensangrentado del banco. Necesitaba enviar un mensaje a los gobiernos mágicos que habían planeado arrebatarle sus bancos. De lo contrario, sin duda causarían problemas a quien Peter y MJ dejaran al mando al marcharse. La mirada de Peter se dirigió a los cuerpos dispersos de los miembros del comité, cada uno representando a un gobierno mágico diferente. Con calculada precisión, comenzó a clasificarlos según su origen. Magos y brujas de diversos rincones del mundo yacían sin vida, con sus ambiciones extinguidas ante un poder abrumador. Al abrir portales bajo cada grupo, Peter envió los cuerpos de vuelta a sus respectivos gobiernos. En todo el mundo, se abrieron portales que depositaron las figuras muertas y ensangrentadas en el suelo de reuniones importantes, mientras que otras fueron arrojadas directamente a las oficinas de presidentes y ministros. El impacto de sus formas sin vida envió ondas de choque a través del panorama político, un recordatorio visceral de las consecuencias de la codicia y la colusión. Exclamaciones de horror llenaron el aire cuando los cuerpos se estrellaron contra el suelo, salpicando sangre y vísceras por todas partes. Los planes, antes ocultos, de estos enviados mágicos se habían desmoronado, y sus ambiciones habían quedado expuestas de la manera más brutal posible. La pura audacia de devolver a los representantes fallecidos sirvió como declaración de Peter de que el precio de inmiscuirse en sus asuntos se pagaría con sangre. Mientras los cuerpos caían de los portales, los oficiales, antes confiados, se enfrentaban ahora a la cruda realidad de sus maquinaciones fallidas. Algunos retrocedieron horrorizados, mientras que otros contemplaron con incredulidad cómo la sala se llenaba de hedor a muerte. La imagen de sus colegas, ahora sin vida y destrozados, sirvió como una dura advertencia para no subestimar las consecuencias de sus actos. En el Wizengamot, entre los cadáveres entregados se encontraban los cuerpos decapitados de Albus Dumbledore y Heller Grindelwald, cuyo destino se reveló de la forma más macabra imaginable. La más alta corte mágica de Gran Bretaña presenció la llegada de estas prominentes figuras, y su horrible final resonó en la comunidad mágica. La conmoción en los rostros de los magos y brujas reunidos reflejó el asombro general al correr la noticia como un reguero de pólvora. Los otrora venerados líderes, artífices de una oscura alianza, yacían en desgracia ante sus iguales. Por un instante, el Wizengamot se sumió en un silencio incómodo. La revelación del fallecimiento de Dumbledore dejó una huella imborrable en la historia de la magia. Después de todo, Dumbledore era conocido como el Merlín de su época, por lo que su muerte fue una profunda conmoción. Entre los rostros desconcertados y temerosos se encontraban los de la generación mayor, que no podían apartar la vista de la cabeza cercenada de Heller Grindelwald, reconociéndolo al instante. Puede que haya pasado mucho tiempo, y la edad ciertamente se apoderó de los rasgos del antiguo Señor Oscuro, pero ¿cómo podrían estos viejos magos y brujas olvidar al hombre que inició una guerra mundial? En medio del silencio atónito, la voz incorpórea de Peter resonó por cada sala. Esto es lo que pasa cuando intentas manipular fuerzas que escapan a tu control. Recuerda bien esta lección. Con esas siniestras palabras, los portales se cerraron, dejando tras de sí una sala llena del peso de la revelación y el aroma de la muerte. Tras la muerte de Dumbledore y la revelación del fallecimiento de Grindelwald, el mundo mágico se sumió en el caos. La noticia de la misteriosa pareja, que de alguna manera derrotó a dos de los magos más fuertes conocidos por la raza mágica, resonó por todos lados. Con el paso de los días, representantes de todos los ministerios mágicos se encontraban frente a sus bancos Gringotts locales. El ambiente estaba cargado de tensión mientras buscaban una audiencia con la enigmática pareja que ahora poseía las llaves de la economía mágica. Los planes, antaño ambiciosos, de tomar el control de estas instituciones financieras se habían desmoronado, reemplazados por un desesperado deseo de paz.
Peter y MJ saludaron a los representantes con un comportamiento tranquilo, dándoles la bienvenida con sonrisas amistosas, lo que solo sirvió para asustar aún más a sus invitados. Los pasillos de mármol resonaban con las conversaciones en voz baja entre los visitantes y los nuevos dueños. El aire se impregnaba de una palpable deferencia mientras el mundo mágico reconocía la inutilidad de desafiar a los guardianes de los bancos. Ese señora, comenzó un representante, ajustándose la túnica con nerviosismo. Ahora comprendemos que nuestros esfuerzos anteriores fueron en vano. Solo buscamos establecer una coexistencia pacífica y reconocer su autoridad sobre los bancos. Peter, apoyado en el mostrador de mármol, observó al representante con una mirada mesurada. Ha aprendido rápido, comentó con un dejo de diversión en la voz. No queremos problemas. Mantenga sus asuntos bajo control y no habrá problemas. Los representantes, al comprender la gravedad de la situación, asintieron con sinceridad. El peso de la ira de los goblins palidecía en comparación con la fuerza impredecible que ahora controlaba su economía. Gringotts se había convertido en una fortaleza impenetrable, que jamás podrían soñar con conquistar. Los días se convirtieron en una serie de encuentros diplomáticos mientras ministerios mágicos de diferentes partes del mundo buscaban establecer una relación de trabajo con los nuevos dueños. El otrora bullicioso Gringotts se transformó en un centro de negociaciones y alianzas. Peter y MJ, a pesar de su reticencia, se convirtieron en diplomáticos involuntarios, navegando por las complejidades de la política mágica con un aire de desapego. Gracias, señor, le aseguramos que nuestras intenciones son pacíficas, suplicó otro representante, con gotas de sudor en la frente. No queremos problemas. Solo queremos acceder a nuestras bóvedas. MJ, con expresión indescifrable, respondió. Acceso concedido. Solo recuerda, esto no es un patio de recreo. Cruza la línea y descubrirás lo mucho peores que podemos ser los duendes. Los representantes se marcharon con una humildad renovada, y su afán de control fue reemplazado por un cauteloso reconocimiento del nuevo orden. Gringotts, antaño símbolo del poder financiero, ahora se erigía como un monumento a las consecuencias de subestimar la fuerza que Peter y MJ ejercían. Cuando el último representante salió del banco, Peter se volvió hacia MJ y suspiró molesto. Esta estupidez diplomática está empezando a ser molesta. MJ sonrió con sorna. ¿Qué? Creía que te gustaba ver a los magos retorcerse. Peter asintió a regañadientes. ¿Sí? Es divertido, pero ya estoy listo para pasar al siguiente universo. Hablando de eso, ¿ya has seleccionado a nuestros candidatos? Sí, ¿debería contactarlos e invitarlos? Preguntó MJ. Peter asintió mientras se marchaba. Sí, intenta que vengan mañana. Quiero relajarme después de todas estas reuniones. El sol de la mañana proyectaba un cálido resplandor sobre la entrada de Gringotts cuando llegó un grupo diverso de personas, cada una con una carta que las invitaba a una propuesta de negocio con los nuevos dueños. Entre ellos se encontraban Nicholas y Perenelle Flamel, Rubeus Hagrid, Molly y Arthur Weasley, y los rostros familiares de James y Lily Potter. Al reunirse, una sensación de incertidumbre persistía, y el aire se llenó de preguntas no formuladas. Nicholas Flamel, con la edad evidente en las arrugas de su rostro, intercambió una mirada curiosa con su esposa. Rubeus Hagrid, destacándose entre los demás, se removió incómodo, con la muerte de Dumbledore aún fresca en su mente. Los Weasley, Molly y Arthur, parecían dudar siquiera de estar allí después de lo ocurrido con Albus y todos los demás. De repente, tras esperar unos minutos, MJ emergió de la parte trasera del banco, con su paso seguro rompiendo los murmullos. Se presentó con un gesto de la cabeza y les indicó que la siguieran. El grupo la siguió obedientemente por los laberínticos pasillos hasta llegar a una espaciosa sala de conferencias, donde aguardaba Peter Parker. Sentado a la cabecera de la mesa, Peter los recibió con una sonrisa amable, aunque el peso de los recientes acontecimientos aún persistía en la sala. Bienvenidos a todos. Agradezco que se hayan tomado el tiempo de acompañarnos. Murmullos de reconocimiento e incertidumbre recorrieron el grupo. James y Lily intercambiaron miradas, reconociendo a Peter como quien los había salvado de las garras de Voldemort. Hagrid se removió nervioso en su asiento, visiblemente incómodo allí. Peter no perdió tiempo. Voy directo al grano. Para quienes no nos conocen, soy Peter y ella es mi esposa, MJ. Y no nos quedaremos mucho tiempo, así que necesitamos ceder el control de los bancos a personas de confianza o con la suficiente reputación para la tarea.
Arthur Weasley, con la voz teñida de escepticismo, intervino. ¿Por qué no le entregaron los bancos al gobierno desde el principio? Mucha gente no habría tenido que morir. Peter se recostó en su silla, con la mirada fija. No confío en que el gobierno maneje estos fondos sin explotar a la gente. Además, los bancos nos pertenecen y podemos hacer lo que queramos con ellos. Si quisiera, podría venderle todo Gringotts a un niño sin hogar por un burrito de frijoles, y nadie podría detenerme. La sala estaba repleta de preguntas, pero tras responderlas con paciencia, Peter planteó una pregunta crucial. Entonces, ¿alguno de ustedes está interesado en ser dueño de los bancos? Los Weasley, incapaces de reconciliar su lealtad con Dumbledore, declinaron la oferta y se levantaron de sus asientos. MJ, levantándose junto a ellos, escoltó al coche pelirrojo afuera, dejando atrás a un grupo más pequeño pero intrigado. Mientras los demás individuos sopesaban sus opciones, Peter les entregó los contratos a cada uno. Los documentos detallaban su propiedad, siendo Nicholas y Perenelle Flamel quienes poseían la mayoría y el mayor control. ¿Por qué tenemos el mayor control?, preguntó Perenelle, mirando los contratos con escepticismo. Peter se inclinó hacia adelante y explicó. Eres mayor y tienes más experiencia, sobre todo al tratar con gobiernos codiciosos. Al fin y al cabo, de alguna manera has logrado mantener la piedra filosofal custodiada quién sabe cuánto tiempo. James, que leyó su contrato junto a su esposa, preguntó de repente. Aquí dice que, a cambio de nuestra participación en el banco, tenemos que entregar la capa de invisibilidad de nuestra familia. Peter asintió. ¿Sí, es eso un problema? No, es solo que James se quedó paralizado un momento antes de continuar. ¿Para qué la quieres? Es solo una capa de invisibilidad. Probablemente puedas mandar a hacer una mejor y Peter simplemente se encogió de hombros. Porque quiero el tuyo. El grupo deliberó, leyó y finalmente firmó sus contratos, incluso los Potter, quienes entregaron la capa de inmediato. Ahora, Peter sostenía 2 de los 3 hoyos. La piedra y la capa, mientras que MJ sostenía el tercero, la varita. A medida que la tinta de los contratos se secó, el peso de la responsabilidad se levantó de los hombros de Peter y MJ y recayó firmemente sobre los de ellos. Tras asegurarse de que los nuevos dueños de Gringotts comprendieran las complejidades del sistema bancario mágico y responder a las innumerables preguntas de los Flamel, Peter y MJ se despidieron del banco. Los salones de mármol, antes llenos de rumores de poder y avaricia, ahora estaban en manos de quienes consideraban de confianza. Al salir al aire fresco del callejón Diagon, el entorno familiar parecía diferente e inalterado. Peter y MJ intercambiaron una mirada, con la satisfacción reflejada en sus ojos, conscientes de que habían dejado su huella en este universo. Tras caminar un rato, la pareja se trasladó al Valle de Godric, donde su nave multiverso estaba estacionada, escondida entre los restos de la cabaña destruida de James y Lily Potter. Subiendo las escaleras de la estructura derruida, llegaron a la habitación donde el pequeño Harry había dormido, solo que ahora ocupada por su nave, similar a una TARDIS. Justo cuando estaban a punto de abrir las puertas de la nave y embarcarse en su viaje a través del multiverso, un estallido distintivo resonó en la habitación. Dobby, el elfo libre de ojos grandes como pelotas de tenis, estaba de pie ante ellos, con una expresión vacilante pero esperanzada en el rostro. Dobby se dio cuenta de que el amo y la señora se iban, dijo con una mezcla de emoción y nerviosismo en la voz. ¿Aún necesitas un elfo? La mirada de Peter se suavizó e intercambió una mirada con MJ. Por supuesto, Dobby. Nos encantaría que nos cuidaras, pero tendrás que dejar este universo con nosotros. Dobby ladeó la cabeza, confundido. Dobby no sabe qué significa eso, pero está dispuesto a seguir al amo y a la ama de donde sea. Con un chasquido de dedos, Peter abrió las puertas de la nave, revelando el vasto interior que desafiaba las leyes del espacio. Entonces, bienvenido a bordo, Dobby, y los ojos de Dobby se abrieron con asombro cuando entró en la nave, maravillándose del amplio espacio que se ocultaba en su interior. Es más grande por dentro, exclamó Dobby, con una mezcla de alegría y asombro iluminando su rostro. Peter rió entre dientes, complacido con la reacción del elfo. Sí, todos dicen eso. Mientras Dobby exploraba la nave desconocida, Peter inició la secuencia de partida. La nave empezó a zumbar, su exterior se desvaneció de la realidad mientras se preparaba para atravesar el multiverso. Con una última oleada de energía, la nave desapareció por completo, dejando atrás los restos de Godric Hollow y el universo que brevemente habían llamado hogar.
En una gran sala de reuniones dentro de un alto rascacielos, Starlight, el miembro más nuevo de D7, el equipo de superhéroes más famoso del mundo, se encontró en una situación de pesadilla. El famoso Deep, un miembro del equipo al que ella acaba de unirse, tenía una sonrisa malvada en su rostro mientras se bajaba los pantalones, exponiéndose de la nada. «Guau, guau, cucu guau, oye». Starlight rápidamente cubrió sus ojos. «Mira, eres hermosa», dice Deep mientras comienza a masturbarse frente a ella. No estaba hablando de sexo. Dice, sin saber bien cómo manejar la situación. Solo es un poco de fumar en el tubo. No tenemos por qué tener sexo, dice, moviendo el brazo una y otra vez. Solo es cuestión de cuánto quieras estar en los 7, disculpa. Pregunta Starlight con incredulidad, bajando las manos al verlo caminar hacia ella con los pantalones a los tobillos. Alto. 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 Tranquila, dice Deep, parándose frente a ella, con su miembro a escasos centímetros. Tranquila. Solo estamos hablando. Y mira, sé que eres poderosa. Lo entiendo. Tus poderes no son ninguna broma. La cosa es que, soy el número 2 aquí. Así que, si yo lo digo, te largarás en un segundo. ¿Qué? Exclama ella, con la mente dando vueltas en ese momento. O sea, la querida de Yowa, la defensora de Des Moines, regresa a casa con mamá, con el rabo entre las piernas, avergonzada, tras ser expulsada de los 7, dice, con palabras cada vez más crueles. Piensa en todos los niños que te admiran. Quedarían destrozados. Eso no es lo que quieres, ¿verdad? Vacilante, Starlight sacudió la cabeza mientras su mente daba vueltas a 1.000.000 de millas por segundo. Bien, ahora arrodíllate y trabaja en equipo, ¿quieres? Dice, con una sonrisa cada vez más burlona mientras ella obedece. ¿Ves? No es para tanto, ¿verdad? Ahora todos tus sueños pueden hacerse realidad. Justo cuando la situación se tambaleaba al borde de un desenlace sombrío, una perturbación repentina interrumpió la escena retorcida. Un zumbido sordo resonó por la habitación y el aire crepitó con energía. Sobre las profundidades, una cabina telefónica azul inglesa se materializó, integrándose en el universo con una precisión impecable. La nave, ocupando su lugar en este universo, descendió rápidamente, proyectando una sombra amenazante sobre el superhéroe sin pantalones. Starlight, paralizada por la conmoción, observó cómo la nave se desplomaba como un martillo celestial, apuntando al punto exacto donde se encontraba la profundidad. En un instante, la nave impactó contra las profundidades, y el impacto resonó por la torre. Los ojos horrorizados de Starlight presenciaron al otrora amenazante héroe aplastado bajo el inmenso peso de la nave, con su sangre y sus entrañas desparramándose por todo su cuerpo arrodillado. La grotesca escena se desarrolló ante ella, liberándola de las garras de la coerción de lo profundo de la manera más inesperada y brutal. Starlight, cuya sorpresa inicial dio paso a una mezcla de alivio, disgusto e incredulidad, se puso lentamente de pie. Y de repente, las puertas de la cabina telefónica se abrieron de golpe y un hombre atractivo asomó la cabeza. Capítulo 574. Castración. Peter y MJ descendieron de su nave y se encontraron en un lugar inesperado. Una sala de juntas de diseño elegante y moderno. Sin embargo, la imagen que los recibió distaba mucho del ambiente habitual de una reunión de negocios. Una mujer rubia, bañada en sangre y vestida de superheroína, estaba arrodillada en el suelo, con la mirada fija en los restos del infame Deep. Hola, saludó Peter con una sonrisa amable. ¿Qué pasa con la sangre? ¿Tienes la regla o algo así? MJ puso los ojos en blanco antes de darle una bofetada a su marido por su chiste malo. Lo siento por él, se disculpó con Starlight, con expresión preocupada. ¿Estás bien? No te has hecho daño en nada, ¿verdad? Starlight, aún asimilando el abrupto giro de los acontecimientos, siguió observando los restos de la profundidad. Su mirada se dirigió a Peter y MJ, quienes se encontraban justo encima de la espantosa escena. Abrió la boca para responder, pero parecía incapaz de articular palabras coherentes. Mierda. ¿Qué demonios es esto? Comentó MJ, mirando la sangre que se acumulaba bajo sus zapatos y le manchaba las suelas. ¿En serio? Peter hizo una mueca, alejándose rápidamente de la sangre. Con un gesto despreocupado de la mano, limpiaron los zapatos de él y de MJ. La sangre desapareció al instante. Starlight, saliendo de su estupor, observó con incredulidad cómo realizaban este acto aparentemente mágico. ¿Ustedes hicieron eso?
Finalmente logró preguntar, con una mezcla de sorpresa y curiosidad en su voz. Peter miró nerviosamente entre Starlight y los restos que rodeaban su nave. Sí, tenemos algunos ases bajo la manga, asintió, señalando la macabra escena. Lo hicimos nosotros, ¿verdad? Starlight asintió en silencio, confirmando sus sospechas de que su llegada, sin querer, provocó la desaparición de la profundidad. Al comprender la realidad, MJ comenzó a disculparse profusamente. Dios mío, lo sentimos mucho. No sabíamos, dijo, con un sincero arrepentimiento evidente en sus ojos. Sin embargo, Starlight, aún procesando la extraña situación, salió de repente de su asombro. Miró a Peter y a MJ con una mezcla de gratitud y alivio. Gracias. No tienen idea de lo que me acaban de salvar. Confundido por su repentino cambio de actitud, Peter se rascó la cabeza. ¿Salvarte? ¿Qué? ¿Este tipo estaba a punto de matarte o algo así? Preguntó, y su actitud de disculpa y la de MJ se desvanecieron. Después de todo, si era un mal tipo, no les importaba. Starlight, al darse cuenta del malentendido, aclaró. No, él no estaba tratando de matarme. Me salvaste de algo más, estaba a punto de hacer algo de lo que me habría arrepentido por el resto de mi vida. Mientras expresaba su gratitud, Peter y MJ intercambiaron miradas de desconcierto. Pero antes de que pudieran profundizar en la conversación, el sonido de las alarmas por todo el edificio interrumpió el momento. Y segundos después de que sonaran, las puertas de la sala de juntas se abrieron de golpe, revelando un escuadrón de seguridad fuertemente armado que rodeó rápidamente al trío. Peter suspiró. Supongo que no nos darán una cálida bienvenida al suelo, ahora. Gritaron todos los guardias de seguridad, uno tras otro, apuntando con sus armas a Peter y MJ. Starlight, al darse cuenta del peligro potencial, dio un paso al frente, intentando calmar la situación. Oigan. No son intrusos. Al menos, no lo creo. Todo esto es un malentendido, explicó, con las manos levantadas en un gesto de no agresión. Sin embargo, los guardias, impulsados por su entrenamiento y la urgencia de la situación, hicieron poco caso a sus palabras. No recibimos órdenes suyas, señora, así que por favor, apártese del camino, dijo uno de los guardias con desdén, volviendo su atención a Peter y MJ. Peter miró a MJ con expresión perpleja. ¿Hablan en serio?, murmuró. Negándose a cumplir la orden, Peter y MJ se mantuvieron firmes con indiferencia. Starlight, cada vez más frustrada, intentó intervenir. Un momento, todo esto es solo un accidente loco. Déjame explicarte. Me salvaron. Continuó dando una breve explicación de lo que la profundidad le estaba haciendo, lo que sorprendió a Peter y MJ, quienes ahora comprendían por qué les había dado las gracias antes. Pero los guardias, aferrados a su protocolo, se mantuvieron inflexibles. Ignorando las súplicas de Starlight, intensificaron sus exigencias, y la tensión en la sala aumentó a cada instante. Ya basta, espetó Starlight, agotada la paciencia. Dije que no son la amenaza. Tienes que escuchar. Mientras los guardias seguían ignorándola, Starlight resopló de frustración antes de volverse hacia Peter y MJ. Miren, sé que esto es un desastre, pero no van a ceder. Solo hagan lo que dicen por ahora. Por supuesto, Peter y MJ no estarían haciendo eso, ya que en ese momento estaban teniendo una conversación telepática entre ellos. ¿Es este otro mundo ficticio o no? Porque no me resulta muy familiar, y preguntó MJ a Peter. Sí, estoy bastante seguro de que este es el programa que he estado intentando que vieras conmigo durante el último mes, respondió Peter, recordando todas las veces que le había insistido a MJ para que lo viera con él. Ahora me arrepiento de no haberlo visto. ¿Qué era? ¿Los chicos? Pregunta con la voz cargada de arrepentimiento. Los chicos, pero eso estuvo bastante cerca. La corrige Peter antes de explicar. Solo recuerda que casi todos los héroes de este mundo son personas horribles. ¿La luz de las estrellas parece agradable y...? Preguntó, casi preguntando si realmente era así. Sí, es de los pocos que no son basura humana, respondió Peter asintiendo. En medio del impasse, Starlight, desesperada por llegar al fondo del asunto, hizo una pregunta crucial. ¿Cómo supiste de esto? Acaban de llegar, y dudo que hayan activado alguna alarma. Uno de los guardias, severo e inflexible, respondió. Translúcido informó. Dijo que unos intrusos entraron y mataron a los profundos. Eso es todo lo que necesitamos saber.
Ahora, apártense, y los ojos de Starlight se abrieron de par en par ante la revelación. En el caos del momento, se dio cuenta de que otro supuesto héroe, a quien alguna vez admiró, Translucent, el hombre invisible, había presenciado las acciones de la profundidad contra ella y optó por no intervenir. Fue agredida sexualmente y casi violada, pero él no hizo nada hasta que la profundidad fue asesinada. «Al diablo con esto», exclamó Starlight, furiosa. «Translúcido, muéstrate ahora mismo». Su exigencia resonó por la sala, pero no había rastro del héroe invisible. La angustia y la traición invadieron a Starlight al comprender que otro héroe había traicionado su confianza y expectativas de la forma más reprensible. Empezó a preguntarse si unirse a los 7 era realmente una buena idea. En un ataque de ira, Starlight le gritó al invisible translúcido: «¡Qué cobarde! Con razón, tu poder es la invisibilidad, ni siquiera tienes el valor de mostrarte. Casi me viola el pez bastardo y tú te quedarías ahí parado como un cornudo boyerista». No sabía si él seguía en la habitación, pero necesitaba decir sus palabras, así que simplemente las dejó fluir. Incapaz de seguir presenciando esto, MJ tomó cartas en el asunto. Con un gesto de la mano, invocó un látigo de energía sobrenatural, envolviéndolo firmemente alrededor de la figura invisible de Translúcido, quien salía lentamente de la habitación. Tirándolo hacia Starlight, lo obligó a materializarse, revelando su vergonzosa y desnuda presencia a sus pies. Los guardias, agitados por el inesperado giro de los acontecimientos, se prepararon para abrir fuego. Sin embargo, Peter intervino, chasqueando los dedos y sumiéndolos a todos en un profundo y tranquilo sueño. La sala quedó en silencio mientras los guardias se desplomaban inconscientes, con sus armas cayendo al suelo junto a ellos. Con Translúcido a sus pies y los guardias durmiendo plácidamente, Starlight centró su atención en sus improbables salvadores. La conmoción por sus poderes sobrenaturales persistía en su mirada desorbitada. Era como si Peter y MJ ejercieran magia, pero la incredulidad seguía grabada en su mente. Cuando Translucent se vio capturado y expuesto, respondió con una andanada de amenazas: «Suéltame. Una vez que Homelander se entere de esto, todos estarán jodidos». Molesta por la voz arrogante del villano, MJ decidió tomar cartas en el asunto. Envió una descarga eléctrica a través del látigo arcano, provocando que Translucent gritara y se contrajera de dolor. Su confianza se hizo añicos ante la repentina conmoción. Con Translúcido incapacitado, Peter se volvió hacia Starlight con una expresión inquisitiva. «¿Qué quieres hacer con este bicho raro?», preguntó. Starlight, todavía procesando la situación surrealista, preguntó nerviosamente: «¿Qué quieres decir?». Peter explicó sus opciones. «Podemos dejarlo ir, darle una paliza, mutilarlo o incluso matarlo, si quieren. Los ayudaremos sea cual sea su decisión y...». Starlight, ante la gravedad de la decisión, se quedó paralizada. La perspectiva de quitar una vida la agobiaba, y el dilema ético la paralizaba. Translúcido, aprovechando la oportunidad, rió desafiante. «Estúpidos, malditos imbéciles. Soy invencible. Malditos hijos de puta. Soy translúcido. Soy indestructible. Es solo cuestión de tiempo antes de que alguien nos encuentre. Y cuando lo haga, estarás muerto». Molesto por el lenguaje grosero y tomando las palabras de Translucent como un desafío, Peter se volvió hacia Starlight con una sonrisa peligrosa. «Puedo matarlo por ti, si quieres», ofreció. La siniestra sugerencia enfrió el ambiente por un momento, preocupando incluso al aparentemente invencible Translucent. Negando con la cabeza con vehemencia, Starlight se negó a matar. Sin embargo, Translucent, aún bajo la ilusión de invencibilidad, seguía confiando en que su resistencia lo protegería de cualquier manera. Respetando su decisión, Peter asintió, pero MJ tenía una perspectiva diferente. Su desprecio por los acosadores pervertidos y espeluznantes la impulsaba a actuar. Con un movimiento rápido, MJ apuntó con su mano libre entre las piernas de Translúcido, disparando un rayo concentrado de energía sobrenatural. ¡Arc! El grito del villano resonó en la habitación mientras la fuerza destructiva desintegraba las joyas de su familia, burlando su invencibilidad con facilidad. Translúcido se retorcía de dolor, con una mezcla de conmoción y agonía grabada en su rostro. La ilusión de invencibilidad se hizo añicos junto con sus partes más vulnerables y preciadas. La expresión de MJ permaneció estoica, con un desdén evidente al asestar un golpe decisivo al villano boyerista. Starlight, al presenciar el castigo, no pudo evitar sentir una mezcla de emociones.
Si bien se había abstenido de quitar una vida, el tormento infligido a Translucent le trajo cierta satisfacción. La línea entre la justicia y la venganza se desdibujó en ese fugaz momento de retribución. Capítulo 575. Reliquias de la muerte. El cielo nocturno era un lienzo pintado de estrellas centelleantes y nubes grises, un sereno telón de fondo para los siniestros acontecimientos que se desarrollaban. Homelander, flotando en el aire, observaba atentamente mientras el alcalde de Baltimore y su hijo charlaban en su jet privado. Ese mismo día, escuchó una conversación secreta entre el alcalde y su esposa Marilyn Stillwell, vicepresidenta senior de gestión de héroes de Vought y responsable de la gestión del equipo de superhéroes, los 7. Sus ojos, penetrantes como un láser, se entrecerraron mientras escuchaba la conversación a través de los micrófonos que instaló en la oficina de su jefe. De alguna manera, el alcalde de Baltimore sabía del compuesto V, el mismo suero que otorga a todos los superhéroes sus asombrosas habilidades, una verdad que debía permanecer oculta. Al fin y al cabo, si el público o el gobierno se enteraban de que era un suero, y no un acto de Dios, lo que otorgaba a cada héroe sus poderes, se desataría el caos. Una sonrisa maliciosa se dibujó en los labios de Homelander mientras formulaba un plan para salvaguardar el oscuro secreto de Vought. Con una determinación amenazante, se elevó en la noche, interceptando el jet privado del alcalde Daniels en pleno vuelo. El desprevenido alcalde y su hijo pequeño disfrutaron del cielo nocturno a través de las ventanas del avión, felizmente inconscientes del desastre inminente. De repente, los ojos del niño se abrieron de par en par al ver una figura familiar a través de la ventana, y su emoción se disparó. «Papá. Mira. Es él. Es Homelander». Y justo cuando el alcalde vio la figura volando junto a su avión, Homelander atacó con precisión implacable, partiendo la aeronave con sus ojos láser. El avión estalló en un infierno de fuego mientras sus dos costados se descontrolaban, cobrando la vida de todos a bordo. Su alegría se extinguió en un instante, reemplazada por las implacables llamas de la ira de Homelander. Mientras los restos caían al mar, Homelander se elevó, alejándose de la trágica escena. El eco de la explosión persistió en el aire nocturno, un inquietante recordatorio de los daños colaterales que dejó a su paso. Homelander, frío e impasible, estaba a punto de desaparecer en la noche cuando su teléfono vibró de forma amenazante. Lo recuperó y respondió a la llamada de Vought, sin apartar la mirada de las columnas de humo que descendían. ¿Qué?, preguntó Homelander, con su voz un gruñido de fastidio. Señor, tenemos un problema. Unos intrusos han entrado en el edificio y supuestamente han matado al profundo. Los guardias que enviamos para detenerlos tampoco han regresado, informó con urgencia un nervioso representante de Vought. Los ojos de Homelander brillaron con una mezcla de fastidio y curiosidad. ¿Ese pez apestoso por fin está muerto? Yo me encargo. Dicho esto, colgó, recuperando la frialdad y la indiferencia. En un instante, Homelander se elevó hacia el cielo, dejando atrás los restos del avión del alcalde, que se estrelló en el océano antes de hundirse, desapareciendo por completo. Tras el agonizante desmembramiento de Translúcido, Starling se quedó paralizada, dividida entre los principios del heroísmo y la satisfacción de ver que se hacía justicia. Mientras MJ tomaba cartas en el asunto, desintegrando las partes más sensibles del villano invisible, Starling se enfrentaba al dilema de si permitir o no semejante comportamiento justiciero. Translúcido rodó por el suelo, agarrándose la entrepierna herida mientras gritaba: «¡Ah, Ark! ¡Maldita perra! ¡Te mataré! Masacré a toda tu maldita familia!». Ignorando los delirios de Translúcido, MJ se acercó a Starling y, con un gesto de la mano, la limpió sin esfuerzo de los restos sangrientos de la muerte de la profundidad. ¿Estás bien? ¿Necesitas algo? Con la preocupación grabada en su rostro, MJ comenzó a hacerle preguntas para asegurar el bienestar de Starling tras los traumáticos acontecimientos. La inesperada amabilidad de estos desconocidos la dejó con emociones encontradas, y su percepción del heroísmo cambió ante sus métodos poco convencionales. Starling asintió tontamente. «Sí, estoy bien, gracias», interrumpiendo el momento, el héroe herido no dejaba de gritarles: «¿A quién demonios le estás dando las gracias, zorra?». Como las groserías de Translúcido persistían, irritando a Peter, intervino chasqueando los dedos, induciendo un sueño profundo al idiota mal hablado, similar al de los guardias. Al instante, la habitación quedó en silencio. Los únicos sonidos eran los guardias inconscientes y el calor en la entrepierna de Translúcido.
Mientras Translucent yacía incapacitada, MJ vio a Starlight lejos de la caótica escena. Preocupada por la joven heroína después de todo lo sucedido, MJ decidió brindarle todo el consuelo y apoyo posible. Puede que no conozca este universo ni a sus personajes como Peter, pero tratándose de Starlight, no pudo evitar querer ayudar a la pobre chica. Starlight, por otro lado, se sentía como si la estuvieran mimando, pero al final decidió seguirle la corriente. Esto sí que es bonito, pensó mientras MJ la arrastraba. Mientras se dirigían al otro lado de la habitación, lejos de todos los cuerpos y los horribles restos de las profundidades, MJ le hizo un gesto a Starlight y le ofreció: probablemente deberíamos sacarte de aquí. Un poco de aire fresco te ayudaría a despejar la mente después de, bueno, todo. Vacilante pero agradecida, Starlight asintió. Vale, claro. Pero tenemos que volver más tarde. Necesito explicarle todo lo que ha pasado a mi jefe. Con un gesto de asentimiento, MJ agitó la mano, conjurando un portal brillante ante ellos. Starlight abrió los ojos de par en par, sorprendida, maravillada por las habilidades aparentemente mágicas que poseían. No pudo evitar preguntarse sobre el alcance de los poderes de Peter y MJ. Después de todo, parecen ser bastante versátiles y útiles. Mientras cruzaban el portal, dejando atrás los inquietantes acontecimientos, Starlight no podía deshacerse de la sensación de que su vida había dado un giro inesperado, entrelazándose con estos enigmáticos extraños. Durante su partida, Starlight dudó y se giró para observar la nave de Peter y MJ. ¿Insegura?, preguntó. ¿Deberíamos dejar tu cabina telefónica? Peter, encogiéndose de hombros con indiferencia, respondió. Gracias por preocuparte, pero es seguro. Nadie en este universo es lo suficientemente fuerte como para tocar nuestra nave, y mucho menos para entrar. Starlight arqueó una ceja al volver a mirar la cabina telefónica, que parecía normal. ¿Este universo? ¿Nave? No pudo evitar interpretar las palabras de Peter. Mientras todos entraban por el portal, que empezaba a cerrarse tras ellos, Peter miró hacia atrás justo a tiempo para vislumbrar a Homelander flotando fuera de la ventana, con su brillante mirada roja fija en ellos. Pero antes de que pudiera moverse, el portal se cerró de golpe, dejando tras de sí una habitación ensangrentada llena de figuras dormidas y una extraña cabina telefónica azul. Cuando Peter, MJ y Starlight salieron del portal resplandeciente, la serenidad de un parque tranquilo les dio la bienvenida. MJ, sintiendo la necesidad de una conversación privada, guió a Starlight hasta un banco del parque, dejando a Peter solo, lo cual no le importó. Después de todo, probablemente iban a hablar de lo que la profundidad le hizo a Starlight, así que la presencia de un hombre probablemente no era bienvenida en ese momento. Al recordar las posesiones recién adquiridas, que saqueó del último universo, Peter se preguntó si debía o no sacar las reliquias de la muerte. A la mierda, pensó. En un rincón apartado del parque, extrajo con cuidado la piedra de la resurrección, la capa de invisibilidad y la varita de Sauco de su collar, colocándolas en el suelo frente a él. Con cuidado de no sostener las tres a la vez, se dispuso a examinar cada reliquia, una por una. Durante la siguiente media hora, Peter profundizó en la esencia mágica de la piedra de la resurrección. Sus escaneos revelaron su capacidad para invocar fantasmas que no han pasado al más allá ni han entrado en el ciclo de la reencarnación, un poder que le pareció algo decepcionante. Al fin y al cabo, los fantasmas también podían invocarse mediante hechizos, lo que hacía que la piedra fuera menos extraordinaria de lo que inicialmente esperaba. Decepcionado, Peter pasó a la varita de Sauco, esperando grandes revelaciones. Para su disgusto, la varita de Sauco, si bien sin duda un potente conducto mágico, demostró ser solo ligeramente superior a otras varitas. Los rumores sobre su estatus legendario no reflejaban la realidad que Peter enfrentaba. Por último, pero no menos importante, la capa de invisibilidad, promocionada como una herramienta de ocultación sin igual, presentaba sus propias limitaciones. Si bien podía hacer invisible a quien la usaba, no afectaba a los sonidos ni a los olores, lo cual era una posible desventaja, especialmente para alguien con sentidos agudizados como él. Tras examinar meticulosamente cada reliquia, Peter suspiró, pensativo. Las historias de los tres hermanos y el dominio sobre la muerte parecían más folclore que una realidad tangible. Recogiendo cada reliquia una por una, aguardó una revelación mística que nunca llegó. Ninguna encarnación etérea de la muerte apareció, ninguna proclamación de dominio resonó en el tranquilo parque. Peter dejó escapar un suspiro.
Supongo que era demasiado bueno para ser verdad. Con cierta decepción, Peter aceptó que las reliquias no eran la clave del legendario dominio sobre la muerte. Eran poderosos artefactos mágicos, sí, pero su importancia no estaba a la altura de la narrativa mítica que había leído. Mientras recogía las reliquias en su collar de almacenamiento, Peter no pudo evitar hacer pucheros mientras regresaba a través del parque. Mientras tanto, en los confines del multiverso, tan pronto como Peter tomó posesión de las 3 reliquias, una figura encapuchada que flotaba en un reino de pura oscuridad abrió sus siniestros ojos brillantes. Interesante. Capítulo 576. Los 7. En el imponente cuartel general de Vogue, el aire vibraba de expectación mientras los miembros restantes de los 7 se reunían, menos el profundo, ya fallecido. Translúcido, hospitalizado. Luz estelar, desaparecido con los misteriosos intrusos. Y Lamplighter, jubilado. Homelander, una figura imponente, se encontraba frente a la nave multiverso de Peter y MJ, con la mirada penetrante fija en la peculiar cabina telefónica azul. A medida que llegaba cada héroe, Homelander, Black Noir, la reina Maeve y Atrain, Homelander permanecía al frente de la nave, aparentemente ajeno a su presencia. La sala bullía de confusión y fastidio, y los héroes intercambiaban miradas de desconcierto mientras esperaban una explicación a este comportamiento inusual. Finalmente, rompiendo el silencio, Maeve, una mujer que parecía una aspirante a Mujer Maravilla, preguntó: «Bueno, ya he tenido suficiente, ¿qué pasa con esta cabina telefónica británica?» Atrain, un hombre vestido con un traje azul ajustado, asintió junto a ella. «Sí, ¿por qué está aquí?» Pensé que se trataba de lo que le pasó a Profundo y Translúcido, Negro, un hombre misterioso vestido de negro, con una máscara que ocultaba su identidad, permaneció en silencio, sentado tranquilamente en su silla. Y aunque incluso él miraba la caja azul con curiosidad. Homelander giró levemente la cabeza, con la mirada gélida aún fija en la misteriosa caja. «Descúbrelo tú mismo. Solo acércate y golpéala». Maeve arqueó una ceja, intercambiando miradas de desconcierto con los demás. De acuerdo, sin decir nada más, se levantó de su asiento y se dirigió a la extraña caja azul. Recogiendo el puño, le lanzó un potente puñetazo, esperando que se derrumbara bajo su fuerza. Para su sorpresa, a pocos centímetros del contacto, una barrera invisible se materializó alrededor de la cabina. El puñetazo de Maeve chocó con la fuerza invisible, y la habitación resonó con un leve zumbido mientras la barrera absorbía el impacto sin esfuerzo. Y no terminó ahí, pues de repente, la barrera respondió con un estallido de energía, multiplicando por 10 la fuerza de Maeve. La desprevenida heroína salió despedida por la habitación, estrellándose contra la pared con un golpe sordo. La conmoción y la confusión se reflejaron en los rostros de los miembros restantes de los 7. Todos excepto Homelander, quien ya había pasado por la misma experiencia apenas unas horas antes. Con los ojos abiertos, Maeve se levantó con dificultad, con la sangre goteando por la comisura de la boca. Sintió como si Homelander la hubiera golpeado con toda su fuerza, una sensación que conocía de sobra. Jadeando, logró decir: ¿Qué demonios es esa cosa? Homelander, finalmente volviendo su atención a su equipo, respondió con un tono indiferente: «No lo sé, pero lo voy a averiguar». La sala se sumió en un silencio incómodo mientras los héroes observaban la enigmática cabina telefónica azul, que ahora emanaba un aura de misterio y peligro. El miedo se mezclaba con la curiosidad al contemplar el extraño poder que poseía. Escupiendo sangre, Maeve miró fijamente al objeto que la había vencido. ¿De dónde salió? ¿Lo dejaron quienes mataron a los Profundos? Homelander, que seguía observando la cabina telefónica, no respondió. Hasta que las puertas de la habitación se abrieron y entró una hermosa mujer rubia de negocios, desviando su atención de la extraña cabina. Madeline, la saludó Homelander con una sonrisa. En un instante su comportamiento cambió al de un chico enamorado. «Siéntate», ordena mientras saca una memoria USB y la conecta a un televisor de pantalla plana cercano. «Tenemos mucho que discutir». Aunque a Homelander no le gustaba que le dieran órdenes, al final se encogió de hombros y obedeció. Madeline Stillwell era una de las pocas personas en el mundo a las que les permitía tal libertad. No solo era la representante de los 7, sino también una figura materna para Homelander, quien creció como una rata de laboratorio, desprovisto de todo amor y cuidado paterno. Y ahí es donde entra Madeline. Le mostró solo un atisbo de amor maternal, explotándolo al máximo. Cuando Homelander tomó asiento, Madeline encendió el televisor y presionó play. La habitación ahora estaba bañada por el frío resplandor de la pantalla.
Presten atención, la voz de Madeline cortó el aire, indiferente a la tensión que crecía en la sala. Atrain y Maeve se removieron incómodas en sus sillas mientras el vídeo comenzaba a reproducirse, conmocionadas y horrorizadas por lo que vieron. Las imágenes se desplegaron, revelando una escena que conmocionó a la ya inquieta asamblea. Atrain, sin poder contenerse, saltó de su asiento gritando: «¡Tienen cámaras aquí!». Madeline, imperturbable ante el arrebato de Atrain, simplemente asintió: «Claro que sí. Ahora, presten atención». Su atención se concentró en el drama que se desarrollaba en la pantalla. El vídeo mostraba las viles acciones de Deep, la posición comprometida de Starlight y la inquietante dinámica de poder dentro de su equipo. La sala se estremeció con una mezcla de rabia, incredulidad y temor. Maeve apretó los puños al presenciar la reprensible escena entre Starlight y Deep. La atmósfera se intensificó aún más cuando la caja azul apareció sobre Deep, aplastándolo al instante. Los héroes intercambiaron miradas inquietas al girarse para observar la caja en cuestión. El vídeo continuó, revelando a los misteriosos intrusos que emergieron de la caja azul. Las especulaciones se arremolinaban entre los 7 sobre la identidad y los motivos de estas misteriosas figuras, preguntándose por qué dejarían atrás un artefacto tan poderoso. La sala bullía de incertidumbre mientras asimilaban las revelaciones. Mientras las cámaras ocultas captaban la intrusión de los guardias y los acontecimientos que llevaron a Translucent a perder ciertas joyas familiares, la atención de Homelander flaqueó. Su mirada se fijó en MJ, la recién llegada con una cautivadora mezcla de poderes y crueldad. La lujuria bailaba en los ojos de Homelander al encontrarla intrigantemente atractiva, un atractivo peligroso que se mezclaba con el caos que se desplegaba en la pantalla. Finalmente, Starlight, su miembro más nuevo, partió a través de un portal misterioso con los asesinos de Deeps, dejando a Homelander llegando apenas unos segundos demasiado tarde para atraparlos. El vídeo concluyó dejando un aire de tensión que permaneció en la sala como una tormenta en el horizonte. Madeline se levantó de su asiento, con la mirada atrayendo la atención de los miembros restantes de los 7. Necesitamos encontrar a Starlight, pero bajo ninguna circunstancia deben iniciar peleas. Simplemente tráiganla de vuelta para que podamos resolver esto antes de que salga a la luz pública. Habló con autoridad. No podemos permitir que se filtren escándalos de acoso sexual, así que compórtense lo mejor posible. Asentimientos de aprobación resonaron en la sala, un entendimiento tácito entre los héroes inquietos. Homelander, con su mirada penetrante y firme, preguntó: ¿y los otros 2? La respuesta de Madeline fue mesurada: contáctalos. A ver si están dispuestos a hablar. La muerte de Deep parece ser un accidente, y podemos tratarlo como tal si están dispuestos a cooperar. Madeline no podía decirlo explícitamente, pero necesitaba que Peter y MJ cooperaran, o al menos que los capturaran vivos. Dado que ninguno de los 2 tenía un perfil en la base de datos de la compañía, sus superiores sentían curiosidad por saber cómo habían conseguido sus poderes. Después de todo, Boug lleva un registro de cada hombre, mujer y niño a quienes se les ha administrado el compuesto V, y ninguno de los misteriosos intrusos estaba entre ellos. Homelander insistió: ¿y si no están dispuestos a cumplir? La respuesta de Madeline fue severa: entonces trátenlos como los asesinos que son, pero tráiganlos con vida. Al calmarse la situación, Madeline anunció un cambio de lugar de reunión. Por cierto, por ahora usarán una sala diferente. Esta estará a cargo del Departamento de Investigación, que se centrará en estudiar la cabina telefónica azul y su funcionamiento. Los héroes, imperturbables ante la perspectiva de cambiar de sala de reuniones, salieron del espacio, contemplando la tarea que les aguardaba. La sala, antaño un centro de secretos, pronto sería diseccionada por las mentes curiosas del Departamento de Investigación. Afuera, los miembros restantes de los 7 se dispersaron, su misión clara: encontrar a Starlight y las misteriosas figuras que emergieron de la caja azul. Mientras tanto, en una habitación de hotel tranquila pero opulenta, Starlight, emocionalmente agotada por los recientes acontecimientos, encontró consuelo en los brazos de MJ, quedándose dormida tras liberar todas sus emociones reprimidas. Sus lágrimas fluyeron libremente mientras contaba cómo los héroes a los que una vez adoró traicionaron sus expectativas de la peor manera posible. Acunando suavemente a la heroína exhausta, la transportaron con cuidado a un hotel cercano. El resplandor de neón de la ciudad proyectaba un suave resplandor en su camino. Al llegar a la habitación del hotel, Peter y MJ acostaron a Starlight en una cómoda cama, asegurándose de que estuviera bien arropada.
El silencio de la habitación los envolvió, contrastando marcadamente con el caos que se desató a su llegada. La respiración de Starling se estabilizó y sus ojos se cerraron, sucumbiendo al abrazo reparador del sueño. Dándose la vuelta, MJ miró a Peter con curiosidad. Bien, ¿podrías explicarme más sobre este universo? Peter sonrió y dijo, ¿te arrepientes de no haber visto a los boys conmigo, no? MJ puso los ojos en blanco antes de asentir con la cabeza a regañadientes. Sí, ahora explícamelo ya, lo que sea por mi querida esposa, dijo Peter mientras gritaba. Toby. Con un pop, apareció el elfo, ahora bien vestido. Sí, maestro. Peter señaló a Starling. Cuídala mientras no estamos. Tu ama y yo vamos a buscar comida. Sí, señor. Saludó obedientemente el pequeño elfo. Volviéndose hacia MJ, Peter le ofreció el brazo para que lo tomara. Vamos, me muero de hambre. Te lo explicaré todo mientras comemos. Fin del capítulo 576.